Bien, jóvenes y señoritas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas al curso de Comunicación y Lenguaje, primero básico. Esta es nuestra octava clase, clase número 8. Mi nombre es Marcelino Reynoso Laínez y voy a compartir con ustedes en este momento un tema muy importante para el curso. Antes de iniciar, pues quiero recordarles el uso de gel constantemente, el lavado de manos con agua y jabón, uso de la mascarilla si salen de casa, y el distanciamiento social para evitar el contagio, ¿verdad? Evitar también la aglomeración, donde hay muchas personas, mejor si no acercarse, ¿verdad? Bien, esas son recomendaciones de las autoridades de salud y pues nosotros, o en este caso mi persona, pues les recomienda y les recuerda también para el beneficio de, de nuestras familias. Muy bien, iniciamos entonces. El contenido, nuestro tema de hoy, se enfoca a los diferentes tipos de textos. Bueno, vamos a iniciar con una lluvia de ideas, la cual es nuestra actividad inicial. Acá podemos ver a una persona con muchas ideas, ¿verdad? Y en su frente, pues, un libro. ¿Cuántos tipos de textos podemos nosotros clasificar? ¿Cuántos conocen ustedes? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. El diccionario es un tipo de texto y tiene un fin. En este caso da el significado de las palabras, ¿verdad? El periódico es otro tipo de texto. ¿Cuál es su función? Informar a la sociedad ciertos acontecimientos o sucesos de la sociedad, que pasan en la sociedad. Y así sucesivamente hay otros tipos de texto. Por ejemplo, el texto que utilizan para un curso también tiene su finalidad, tiene un nombre. ¿Cuántos más conocen ustedes en casa? Desde casita pueden ustedes responder, ¿verdad? Hay textos que contienen cuentos y leyendas. Hay textos que solo tienen dibujos y poco contenido en letras. Hay textos que solo tienen letras y no tienen ningún dibujo. Cuando nosotros aprendemos a leer nuestros primeros textos, siempre buscamos en un texto cuántos dibujos pueden encontrar, ¿verdad? Cuántos dibujos llamativos. Pero los textos en sí tienen su finalidad y se clasifican en varias clases o en varios tipos. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro contenido. Los textos en sí se caracterizan por su complejidad en la forma de composición y en la forma también de su heterogeneidad. En este caso, en este sentido, propuso un autor 5 secuencias textuales prototípicas. Están, por ejemplo, el texto narrativo, está el texto descriptivo, está el argumentativo, el explicativo y el dialogal. Son los comunes. En la actualidad existen más tipos de textos, pero vamos a ver los más comunes, los más utilizados en nuestro medio. Número 1 tenemos el texto. Tenemos el texto narrativo. ¿En qué consiste el texto narrativo? En este tipo de texto se presenta una serie o secuencias de acciones o eventos que son realizados en un espacio y en un tiempo determinado. O sea que los textos narrativos son los que narran acontecimientos, historias, leyendas, fábulas, son narrativos. El texto descriptivo es aquel libro, es aquel documento, aquel texto, que la intención comunicativa de este tipo se centra más en señalar las características de las personas, las características de los animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones o conductas.
Su función es describir, dar a conocer las características de estos. A este tipo de texto se le llama descriptivo. Tenemos el otro texto, argumentativo. ¿En qué consiste? Este texto argumentativo tiene como objetivo principal persuadir al lector respecto a una posición frente a una controversia determinada. Prácticamente es un texto que argumenta, que formula ciertas situaciones y acontecimientos que suceden en la vida cotidiana. Está el texto explicativo. En este tipo de texto se intenta que el lector comprenda algún tema mediante una síntesis y análisis de ideas, además de estas de la explicación de ciertos conceptos y definiciones. El tipo de texto es explicativo. Como podemos ver, nuestros libros de curso, ¿verdad? Más son explicativos y nos dan a conocer cierta situación. Tenemos el texto literario. Considera como una forma de expresión escrita que demanda mucha creatividad del autor. El autor en este caso, pues, tiene mucha creatividad y imaginación para escribir este tipo de texto. Relata hechos que se pueden ser reales o quizás imaginarios, como las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, entre otros. Texto literario. Por último, tenemos el texto periodístico. ¿Cuál es su función o cuál es la característica? Que se enfocan en informar al lector sobre hechos que se consideran relevantes como las notas informativas, crónica o artículos de opinión. Muy bien, en eso consiste entonces, y acá tenemos la tipología textuales, la descripción, la narración, el diálogo, la exposición y la argumentación. Está también acá el contenido. Muy bien. Tenemos entonces, esto es con respecto a nuestro contenido de los diferentes tipos de texto. Para finalizar, se les pide a ustedes que desde casa ustedes escriban un texto. Ya ustedes eligen si quieren escribir un poema, si quieren escribir la narración de un hecho o del pasado, o una situación que ustedes han vivido, pueden escribirlo, que en este caso se centra en un texto narrativo, ¿verdad? O quieren escribir un poema, quieren escribir ciertas frases que expresan sentimientos, lo podemos convertir en texto literario. Ya ustedes deciden, eso es la tarea en casa, escriban un texto y se lo entregan a su docente en el momento que se lo solicite. Muy bien, esto es entonces la parte final de la clase. Tengan ustedes un bonito día y nos vemos a la próxima.